En este video vamos a desarrollar la clase de vísceras abdominales. Seguimos hablando sobre la cavidad abdominal. Hemos visto las paredes de la cavidad abdominal, hemos visto los defectos de la pared de la cavidad abdominal, hablamos sobre los músculos planos de la pared abdominal, hablamos también de los que son la pared anterolateral, y también hablamos de la pared posterior, donde hablamos de los oblicuos, hablamos del músculo transverso del abdomen, el recto del abdomen, el músculo piramidal, y luego pues hablamos de los músculos psoas, tanto el mayor o el menor, el cuadrado lumbar y el ilíaco. Luego pues hablamos también de una clase, hablamos en la clase sobre el músculo diafragma y hablamos de sus puntos de fijación, y al final pues hablamos sobre el área, ¿verdad?, donde se dan los defectos, o digamos del área de debilidad que tiene la pared abdominal, que es la zona de la ingle, específicamente la zona del triángulo de Hesselbach. Hablamos del canal inguinal y cómo pues algunas hernias protruyen a través del canal inguinal, ya sea ingresando por el anillo inguinal profundo, o también pues atravesando la pared posterior, específicamente por la zona del tendón conjunto o de la fascia transversal, para tener acceso al canal inguinal y entonces pues introducirse dentro de este y generar pues lo que conocemos como las hernias inguinales. Hicimos un reparo cuando hablábamos pues de que hay diferentes tipos de hernia, pero pues en esta clase hablamos sobre las hernias inguinales. Hablamos sobre el conducto deferente, el contenido, ¿verdad?, del conducto del cordón espermático, hablamos pues qué es lo que encontramos dentro del canal inguinal normalmente, y ahí pues encontramos el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo pues en la mujer, junto al nervio iliolumbar. Y bueno, de eso hemos hablado hasta este momento. También desarrollamos la clase de la irrigación y drenaje de la cavidad abdominal, donde hablamos pues de la arteria aorta abdominal con sus diferentes ramas, ¿verdad? Las 9 ramas que hablamos de la aorta abdominal, las anteriores, las laterales y las posteriores. Hablamos sobre el drenaje, haciendo pues una aclaración, mejor dicho, hablando con propiedad pues de que hay dos tipos de sistema de drenaje a nivel abdominal, uno a cargo del sistema de las venas cavas y otro a cargo del sistema de la vena porta. Luego pues también hablamos del sistema linfático gracias a la cisterna del quilo, y por supuesto pues el conducto torácico, que es el que nace a partir de ahí, que pues lo ubicamos directamente en la zona del tórax. Pero también hablamos de la inervación de los nódulos que conforman los troncos, que conforman la cisterna del quilo. Y bueno, de eso hemos hablado. Ahora vamos a hablar, esta clase va a desarrollar el tema de vísceras abdominales, es decir, las vísceras, ya sean sólidas o ya sean huecas, que vamos a encontrar al interior de la cavidad abdominal. No solamente las que corresponden al sistema digestivo, sino que también vamos a hablar de otras vísceras que conforman o que forman parte del sistema urinario, porque de la primera porción del sistema urinario, porque están alojadas dentro de la cavidad abdominal. Pues de eso vamos a hablar en esta clase. Es una clase extensa, es bastante larga. Hago una aclaración. En esta clase hay una parte de histología, o hay unas diapositivas que corresponden a histología. Esa parte no la vamos a tocar, o no vamos a hablar directamente de eso, porque ustedes o en sus clases pues expositivas hemos estado hablando de la histología, o hablamos de la histología de las vísceras abdominales. Entonces no voy a repetir, ¿verdad?, información para también no hacer tan extensa esta clase. Así es que solo vamos a hablar de la parte macroscópica, para que no se asusten cuando vean el número de diapositivas que conforman esta clase. Más que todo las diapositivas que están con fondo amarillo corresponden a microanatomía. Entonces las vamos a ver, o sea, las van a estar ahí, posiblemente tenga alguna información, pero que es relacionada con macroanatomía, no con micro, para que no se me vayan a confundir o no me vayan o mejor dicho,
porque la parte microscópica ya quedamos que lo vamos a evaluar desde las clases que ustedes han estado exponiendo, utilizando como material de base los reportes que ustedes me han hecho llegar a mi correo, que espero que se los hayan compartido entre ustedes, y yo se los voy a subir también a la plataforma. Pues bueno, sin más preámbulo, iniciemos. Vamos a hablar pues de vísceras abdominales. Permítanme un segundo. Ok, vamos a hablar de vísceras abdominales. Lean muy bien este pensamiento. Habla pues de lo importante, ¿verdad? Bueno, esto es, si a alguno de ustedes le gusta la literatura, me imagino que como un libro de obligación para un adolescente a estas alturas es haber leído El Principito. El escritor de esa obra, que por cierto estaba casado con una mujer de origen salvadoreño, Rose, él tiene este pensamiento que tiene que ver pues con los médicos, con la sensibilidad del médico, qué es lo que lo define al médico, y no es realmente los estudios, sino que la persona, la personalidad, la empatía que tiene el médico con su paciente. Eso es realmente lo que conforma o lo que define a un médico. Léanlo y medítenlo. Bueno, entonces vamos a hablar pues de la cavidad abdominal, vamos a hablar de sus vísceras abdominales, teniendo en cuenta que vamos a hablar de todas las vísceras que están involucradas en la digestión, o sea, las vísceras propias del sistema digestivo, iniciando con la porción abdominal del esófago y luego continuando con el estómago, intestino delgado, intestino grueso, que es el mismo colon, y las glándulas anexas que vamos a ver a este sistema digestivo, como lo son el páncreas, como lo es el vaso, como lo es el hígado, y su reservorio, que es la vesícula biliar. Entonces, tomando también en cuenta los conductos que conforman el sistema biliar, importante para la digestión y para la supervivencia del ser humano. Entonces, de eso trata esta clase. Sin antes, pues, hablar un poco sobre la capa superficial. Esto ya lo vimos, esto es algo que ya lo vimos, solo lo vamos a recordar, más que todo porque dentro de las vísceras abdominales tenemos que hablar de una estructura que le provee sostén, protección y hasta nutrición a las vísceras abdominales o a las estructuras dentro de las vísceras abdominales, como lo es el peritoneo. Pero para poder hablar del peritoneo, pues quisiera hablar un poco sobre las capas de la pared abdominal, recordando pues que la capa más externa es la piel. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo o la capa de grasa que está por abajo de la piel, que está conformada pues por dos tipos de fascia. Vea que es la fascia de Camper, que es la más externa, y la fascia de Scarpa, que es la que está inmediatamente por abajo de la fascia de Camper. Ambas es las fascias o es la capa grasa que encontramos por abajo de la piel. Es lo mismo que en otra literatura lo maneja como tejido celular subcutáneo. Luego tenemos una tercera capa que está conformada por los músculos que ustedes ya vimos, que son los músculos principalmente los músculos planos, que son los que conforman pues la pared anterolateral del abdomen, y ahí tomamos en cuenta pues al músculo la más profundo, digamos del más externo al interno, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y por supuesto el músculo transverso del abdomen. O sea, esto es de la pared superficial. Visto por detrás, pues ya sabemos que tenemos otros músculos. Luego también pues vamos a encontrar que hay otras fascias, ¿verdad? Otras fascias como lo son la fascia endoabdominal, ¿verdad? Que es otra que está adosada a la fascia transversalis, que es esta que vemos acá, la fascia transversalis. Luego tenemos una fascia extra peritoneal, que es esta que vemos acá,
Y al final pues encontramos el peritoneo parietal. El peritoneo parietal es parte del delantal, de la bolsa que envuelve o que mantiene, que recubre a los intestinos. Pero así como hemos visto todos los mesotelios, el peritoneo es un mesotelio, tal como lo vimos con el pericardio, tal como lo vimos con las pleuras. El peritoneo pues tiene dos capas. Esta que vemos acá, que es la capa parietal del peritoneo, pero también vamos a ver que hay una capa visceral, que es la que está completamente adosada a las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal. Pues el peritoneo pues es una membrana serosa que recubre pues las paredes de la cavidad abdominal, pero a su misma vez se refleja sobre las vísceras abdominales, que en diversos puntos le va a ir proporcionando tanto una envoltura, ya sea total, o una envoltura de tipo parcial. Ojo con esto, así como vimos las pleuras, así como vimos el peritoneo, las pleuras no es que sean dos estructuras diferentes, pleura parietal y pleura visceral, vean, no son dos estructuras, es la misma pleura. Lo que pasa es que hay se reflejan, o sea, por decir así, da una vuelta. Si se acuerdan, pues veíamos que la zona donde hacía el repliegue la pleura era en la zona del ilio pulmonar. Ahí es donde, digamos, la pleura daba vuelta y dejaba de ser parietal y se convertía en visceral. Lo mismo veíamos también en el pericardio, ¿verdad? Que teníamos un pericardio parietal y un pericardio seroso, ¿verdad? Entonces veíamos pues que este pericardio pues siempre eran reflexiones del mismo pericardio. Pues lo mismo es el peritoneo. Va a haber un peritoneo parietal pegado completamente a las fascias extraperitoneales, pero también vamos a ver que este mismo peritoneo hay zonas donde se refleja y entonces comienza a cubrir las vísceras que están al interior de la cavidad abdominal. Pero siempre pues es un mesotelio y es de tipo seroso. Vamos a ver más adelante que este peritoneo en medicina pues es muy útil porque nos tiene funciones pues importantes, porque nos ayuda a hacer intercambio. Esto que vemos, bueno, lo veíamos aquí. Así es el peritoneo, es un delantal de grasa prácticamente. Así se ve el peritoneo, es un delantal. Entonces vamos a ver pues que este delantal, al abrirlo pues tendríamos un espacio que es donde están contenidas las vísceras abdominales, porque este que quitamos o este que hemos abierto es el peritoneo parietal, pero el que está completamente adosado a la víscera viene a ser el peritoneo visceral. Este peritoneo pues va a tener funciones como la protección de los órganos que están dentro del abdomen y algunos que están dentro de la pelvis, porque vamos a ver que este peritoneo también está sobre el útero, por ejemplo, en la mujer, en la vejiga también en el hombre. Además, este peritoneo nos ayuda a tener cierta conexión, cierta unión entre las vísceras. Nos ayuda también a mantenerlos en la posición a los órganos, ya que también provee, o el mismo peritoneo tiene algunas estructuras o algunas modificaciones en su estructura y se convierten en ligamentos o proyecciones del mismo peritoneo. Entonces los viene a suspender o a mantenerlos en... voy a poner un ejemplo que no es lo más ilustrativo posible, o sea, los cuelga, por decir así. Pues lo que quiero explicar es que no permite, las vísceras son estructuras, ya sea huecas, ya sea sólidas, ¿verdad? Pero estas vísceras pueden moverse. Además, acordémonos que el intestino, que es un músculo, o sea, que tiene una capa muscular, tiene un peristaltismo, y este peristaltismo mueve las estructuras. Entonces, gracias al peritoneo, estas estructuras no cambian de posición, se mantienen en esa posición. Además, tiene como otra función evitar la fricción entre los órganos, o sea, por el mismo movimiento que pudiera estarse generando en las
las vísceras, o sea, el movimiento que podría estarse generando en las vísceras, este movimiento pudiera dañar una víscera con otra. Por lo mismo, por el mismo peristaltismo del que estoy hablando, las vísceras podrían rozarse una con otra. Pues quien evita que, aunque se muevan, se rocen entre ellas es el mismo peritoneo. Entonces tiene funciones muy importantes el peritoneo a la hora pues de la digestión y de los movimientos propios del peristaltismo que se genera pues al interior de la cavidad pues abdominal. Vamos a ver pues que el peritoneo que cubre pues la pared es el peritoneo parietal, y el que cubre las vísceras pues es el peritoneo visceral, lo que estamos viendo acá. El peritoneo parietal pues forma, por decir así, un saco que nos va a cubrir de forma continua las paredes del abdomen. Cuando estoy hablando de las paredes del abdomen es lo que describí en la primera diapositiva, donde vemos que al interior pues vamos a tener esa fascia transversal, y esa fascia endoabdominal, esa fascia extraperitoneal. O sea, todo eso no tiene contacto con las vísceras, gracias a que ahí encontramos el peritoneo parietal. Entonces, este saco que está formado por el peritoneo parietal está completamente cerrado en los hombres. Ojo con eso, está completamente cerrado en los hombres, pero en las mujeres presenta dos orificios. Los orificios que presenta el peritoneo es porque por ahí penetra las trompas uterinas. Estas trompas uterinas pues van a tener una conexión pues con el exterior. Entonces el peritoneo parietal es sellado en el hombre, pero perforado en las mujeres por las trompas uterinas. Ojo, entonces decimos también que podríamos decir que es semicerrado, o también pues perforado, ¿verdad?, en la cavidad peritoneal por las trompas uterinas. Además, entre este peritoneo parietal y el peritoneo visceral corre un líquido, así como veíamos que había un líquido interpleural, así como hablábamos de que había un líquido intrapericárdico, así también vamos a ver que hay un líquido entre el peritoneo que se llama líquido ascítico. Líquido ascítico, que es el líquido peritoneal. Entonces, ese líquido peritoneal que encontramos ahí es el que le da lubricación, y es el que le permite pues el movimiento o evita el roce entre las estructuras. Vamos a ver pues que este peritoneo o este saco nos permite hacer una cavidad peritoneal, pero también nos delimita una cavidad retroperitoneal. Él pues nos ayuda a delimitar una estructura que va a estar por detrás del peritoneo, cosa que ya hablamos con la fascia endoabdominal cuando vimos la pared posterior. Lo vamos a recordar más adelante. Además pues el peritoneo emite algunas proyecciones, y una de ellas pues son el meso. El meso pues sirve, no menso, el meso pues nos ayuda a hacer la fijación de las estructuras a la pared posterior, como el mesocolon, ¿verdad?, mesocolon transverso, que nos ayuda por ejemplo a la unión de la parte transversa del colon, o el mesenterio, que nos ayuda a fijar a las vísceras, al intestino delgado, a la pared posterior. Algo que se me olvidó hablar sobre el líquido peritoneal, que se llama líquido ascítico. Cuando este líquido aumenta por alguna patología, por ejemplo una cirrosis, ¿verdad?, puede ser una de las causas, o puede ser también en problemas renales, este líquido puede aumentar. Cuando este líquido aumenta, se llama ascitis. Ese es el término que se le aplica, y son los pacientes que tienen un abdomen abombado, inflado, es una bomba. Entonces es por aumento del líquido ascítico. Este líquido
puede extraerse a través de un procedimiento que se llama paracentesis. Introducimos una aguja de un French bastante grueso, por decir así, una aguja con un French 18, 16, por ejemplo. El calibre de las agujas que se usa para las en medicina, pues a medir entre menor la numeración es más gruesa o más ancha, no, más grande, ¿verdad? La luz de la aguja. Una aguja 22 French o 24 French son las que usamos, por ejemplo, en los recién nacidos. 22 French son las agujas que decimos agujas de niño. 18 son las agujas que utilizamos, pues, o son las agujas que vienen, por ejemplo, en las jeringas comúnmente, o catéteres que utilizamos, pues, para poner soluciones endovenosas en las venas, valga la aclaración. Entonces, una 18, una 22, pues una 16 nos ayuda, pues, a hacer extracción de el líquido ascítico, que es un líquido lechoso, espeso, y que, pues, al descomprimir el paciente, pues, se siente mucho mejor. Pero eso, pues, vamos a hablarlo más adelante. Entonces, vamos a ver, pues, que el peritoneo parietal es este que crea el saco. Esto es el saco. Esta es la cavidad peritoneal. Aquí están contenidas todas las tripas. Pero cuando el peritoneo se repliega en esta zona que nos crea el meso, esto es el meso, esto es lo que fija, este es un ejemplo nada más, esto es lo que fija a las vísceras. Cuando ya el peritoneo se repliega y cubre las vísceras, ese es el peritoneo visceral. Este es el peritoneo parietal pegado a la pared, pero esto es el meso o el mesenterio. Entonces todo este es el peritoneo parietal. Y aquí las tres capas de que hablábamos, ¿verdad? Las capas muscular, que es esta, la capa de grasa o tejido celular subcutáneo, la más externa la de Camper, la más interna la de Scarpa. La de Scarpa tiene contacto con la pared muscular y su saponeurosis, como lo estamos viendo acá. Y después de la capa muscular, pues tenemos las fascias extra, la fascia transversalis, la fascia extraperitoneal, ¿verdad? Que es esta, que es la misma fascia endoabdominal que la vimos en la otra clase. Porque según la literatura que vayamos viendo, pues va a ir cambiando el nombre. Entonces, pues, veamos acá. Aquí tenemos la fascia extraperitoneal, es la misma fascia endoabdominal, que si se acuerdan decíamos que según la zona donde esté, pues así toma el nombre. Entonces aquí vemos, pues, que esa fascia nos ayuda a delimitar la zona preperitoneal y la zona retroperitoneal. Entonces este que vemos acá es parte este es el peritoneo, y por eso decimos que es la zona retroperitoneal, donde se alojan vísceras importantes, como lo son, pues, por ejemplo, los riñones. La fascia extraperitoneal o fascia endoabdominal, pues, es la que nos ayuda a delimitar, pues, en la zona anterior, vea, la fascia pre, y en la zona posterior la fascia retroperitoneal. Va a contener también una cantidad, pues, variable de grasa, vea, cubre, pues, la zona peritoneal en sí, y pues también ayuda a recubrir la zona pélvica. Podríamos decir que es más evidente en la zona retroperitoneal, o sea, en la pared posterior del abdomen, más que todo, pues, por encima de los riñones, ¿cómo se llama? Y va a envolver, pues, también a algunos órganos que están cubiertos, pues, por reflexiones del peritoneo, y se va a extender por todos los mesenterios, ¿verdad? Junto con los vasos sanguíneos, y ayuda en la vascularización, pues, de toda esa capa. Las vísceras, pues, que vamos a encontrar dentro de esto, pues, son las vísceras retroperitoneales, pero creo que estamos redundando. Mejor avancemos y vamos a ver, pues, las funciones, por ejemplo, del peritoneo, y vamos a ver que hay funciones como la lubricación, funciones como la protección y funciones como la absorción. En
En la lubricación, pues como les decía al inicio, permite el deslizamiento de las vísceras dentro de la cavidad o sea, deslizamiento dentro de la cavidad y deslizamiento entre ellas también. Permite esa movilidad entre las vísceras. Además, pues viene a tener funciones de defensa porque tiene la capacidad de contrarrestar procesos infecciosos, ya que actúa como una barrera. Por ejemplo, en los pacientes, en niños no es muy frecuente que se dé esta situación. Es una situación que se llama plastrón. El plastrón apendicular es una situación que se da cuando, por ejemplo, en un proceso de una apendicitis, hay pacientes que el proceso de la apendicitis no es todo errático. Ha habido pacientes que se nos han muerto por no tener un diagnóstico preciso de una patología tan común hoy en día. Pero hay unos pacientes que tienen una capacidad de reacción, o su peritoneo tiene una capacidad de reacción o de defensa tan elevada, que ante el proceso de inflamación, fibrinación, que es cuando el apéndice en un proceso infeccioso comienza a exudar, así en buen salvadoreño, comienza a sudar pus, el peritoneo tiene la capacidad de envolver a este apéndice que está en un proceso de necrosis, o sea, de muerte, pues, como estructura. Y eso pone en riesgo al paciente, máxime si no ha llegado al hospital. Y bueno, pero estoy combinando cosas que no son. O sea, lo que quiero explicar es que el peritoneo tiene la capacidad de envolverlo. Envuelve este proceso infeccioso y automáticamente el proceso que iba con la tríada normal de un paciente con una apendicitis, dolor, pérdida del apetito, vómitos, en la tríada de la apendicitis, pues automáticamente se detiene. El paciente ya no siente dolor, el paciente ya ni desarrolla fiebre, prácticamente se le quitó el dolor y automáticamente ya no hay nada, ya no siente nada. Con los años, este paciente comienza a sentir un dolor en la zona del apéndice otra vez, ¿verdad? Y vamos a examinarlo, le hacemos una ultra y encontramos algo momificado ahí. A eso se le llama plastrón apendicular. Es una reacción del peritoneo que tuvo la capacidad de envolver este proceso y ahí lo dejó. Lo envolvió, lo aisló y prácticamente lo mató. Pero con el tiempo, pues el paciente puede llegar a sentir un dolor, a veces después de un trauma, un golpe en esa zona, eso se remueve y pues le comienza a doler, y cuando descubrimos era un plastrón apendicular que hay que operarlo siempre. Pero ya es una situación pues que no compromete la vida y ni tiene ningún problema en el paciente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con embarazos ectópicos. Un embarazo ectópico, una de las zonas más frecuentes es que se dé en la trompa de falopio. Ya hablamos de que el peritoneo tiene contacto con las trompas de falopio. Entonces pudiera ser que el peritoneo tenga la capacidad de envolver esa zona y completamente aislarlo. O pudiera darse también un embarazo en la zona del peritoneo. Hay embarazos ectópicos más raros que se dan en la zona del peritoneo. Entonces, al implantarse ahí y comenzar a desarrollarse, que son cosas muy extrañas porque ahí no hay endometrio, pero se dan, el peritoneo pues lo envuelve y lo aísla. Con el tiempo pues encontramos que era un embarazo que no prosperó, pues, y ahí fue englobado. Entonces, el peritoneo tiene esa función que se llama pues de protección. Entonces vemos pues que el peritoneo tiene funciones muy especiales. Otra de ellas pues es la absorción. Es una membrana. El peritoneo actúa como una membrana que puede absorber, puede eliminar agua, puede absorber electrolitos. Tiene una superficie tan grande como 1.7 metros cuadrados. Esa es la superficie y todo eso es de absorción. Esa es la base, o esa es el principio
por el cual se hace la diálisis peritoneal, así se llama el nombre, diálisis peritoneal. A un paciente nuevo que se le ha diagnosticado insuficiencia renal, una forma de poder limpiar la sangre, que es la función que hace el riñón, la puede realizar el peritoneo. Se hace un intercambio, ¿verdad?, a través de soluciones hiperosmolares y cargadas de soluto. Se puede hacer un intercambio, se conecta a un catéter que va al peritoneo y se están, por decir así, liberando líquidos con altas osmolaridades que permiten la absorción de los tóxicos que normalmente el riñón podría hacer el intercambio. Entonces, ese es el principio de la diálisis peritoneal. Es un procedimiento muy útil, pues porque es inmediato, es rápido para un paciente con insuficiencia renal, en lo que se le hace su cortocircuito o su colocación de un catéter fijo, por donde ya se conecta la diálisis, la hemodiálisis, que ya es un proceso directo, ¿verdad? Este es un proceso de diálisis, un proceso de limpieza indirecto. Pues ahí nos sirve el peritoneo, también tiene esa capacidad. Además, a través de esta capa podemos administrar medicamentos, tiene la capacidad de absorción, como dijimos. Por ejemplo, ahí se inyectan pues la insulina. Los pacientes diabéticos utilizan el peritoneo para inyectar pues insulina, y así también como la vacuna antirrábica también se puede administrar ahí. Hay inyecciones o hay procedimientos que son subcutáneos, que donde buscamos tener acceso pues es a la capa de grasa. Pues ahí funciona pues el peritoneo, pero además pues tiene funciones de irrigación, porque dentro del peritoneo vamos a encontrar la distribución de vasos sanguíneos que nos ayudan a irrigación de las vísceras. Pero estas arterias que encontramos ahí, y venas y linfáticos, son los que se utilizan en el principio de la diálisis peritoneal. Además, y ya por último, es un medio de fijación y sostén de vísceras. Lo hablamos ya rato, ¿verdad? Donde pues hay lugares donde tiende a hacerse más voluminoso, más grueso, y eso es lo que se convierte en un ligamento verdadero, que es el que fija a las vísceras. Es inervado pues solo el peritoneo parietal. Ojo con este dato: solo el peritoneo parietal es inervado, el peritoneo visceral no. Es muy sensible al dolor, y la inervación pues es gracias a nervios tóraco-abdominales y de la zona lumbosacra. Es decir, que cuando se nos perfora una víscera, no nos duele la víscera, nos duele el peritoneo que está aledaño a la víscera. Ese es el que duele, el peritoneo parietal, no el visceral. Ojo con eso. Lo mismo pasó con la pleura parietal, lo mismo pasó con el pericardio parietal, si ustedes lo recuerdan. Sigamos. Entonces, esto es el peritoneo parietal, el peritoneo parietal que va a la pared. Así como lo vemos también, el peritoneo parietal. Hagamos cuenta que esto es una víscera, un pedazo de tripa, y el que está adosado a la tripa es el peritoneo visceral. El que une a la pared posterior del abdomen, ese se llama mesenterio. Ya vamos a ver las proyecciones del peritoneo. Entonces, el espacio virtual que existe entre ambas capas de peritoneo, esa es la cavidad peritoneal. Decimos que es un espacio virtual porque realmente está ocupado por las vísceras. O sea, el espacio que existe ahí está ocupado realmente por las vísceras. Entonces, las vísceras abdominales van a estar suspendidas en la cavidad peritoneal, pues gracias a esos pliegues, así se llaman, pliegues o proyecciones de peritoneo, que pueden ser, que reciben el nombre pues de mesenterio. Estos pueden ser mesenterios intraperitoneales o que van a estar fuera de la cavidad, que serían los extraperitoneales. Pregunta de examen: ¿cuántos tipos de mesenterio tenemos? Intra y extraperitoneal. Sigamos.
Entonces vamos a ver pues que esto que vemos acá, esto es la bolsa peritoneal, o sea, lo que está entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, es decir, donde están contenidas las tripas, las vísceras, pues ese es el peritoneo, esa es la bolsa peritoneal. Vamos a ver también que hay otra bolsa que está pues por detrás del peritoneo, que es la bolsa omental. Ya vamos a llegar a esa zona, porque vamos a ver pues cómo hay diferentes bolsas peritoneales, pero eso lo vamos a ver más adelante para no ponernos en más ¿cómo se llama? En complicaciones ahorita. Llevémoslo paso a paso. Algo que sí quiero que quede claro es que esta bolsa omental que encontramos acá, ¿verdad? Que también la vamos a encontrar como la bolsa omental menor, ¿verdad? Esta que encontramos acá es también la que se conoce como la transcavidad de los epiplones. Ojo con ese nombre, transcavidad de los epiplones. Es muy importante porque es una zona de difícil acceso y una zona donde fácilmente se pueden alojar patologías como lo son, por ejemplo, los cánceres. ¿Se acuerdan que en una clase les hablaba del cáncer de la encrucijada biliopancreática? Aquí en esta zona pudiera alojarse y ser pues prácticamente invisible a algunos exámenes de imagen, que la clínica, la experiencia son las que ayudan a identificar que ahí puede estar alojado un problema del paciente. Entonces vamos a ver pues que la cavidad peritoneal, era lo que les decía, todo esto es la cavidad peritoneal, viene a subdividirse en una cavidad mayor y una cavidad menor. Esta que vemos acá es la cavidad menor o la bolsa omental, que viene a ser la cavidad menor, y esta es la cavidad mayor. Entonces, para fines didácticos está bonita esta diapositiva, aunque lo mejor lo entendamos acá. Todo esto que está acá es la cavidad mayor, donde están los intestinos, pero esta zona que encontramos acá es la cavidad menor, es la bolsa omental. Hay una literatura que no la usamos, yo creo que ustedes tampoco la usan, que habla de bolsa omental mayor, bolsa omental menor. No me gusta eso, nos podemos confundir. Mejor hablemos de cavidad peritoneal, bolsa peritoneal o saco peritoneal y la bolsa omental, y punto. Si me ponen cavidad peritoneal menor, se la valgo. Cavidad peritoneal mayor, se la valgo, no hay problema. Entonces, vamos a ver pues que la cavidad mayor, que es esta que vemos acá, ¿verdad? La cavidad mayor, esta supone, pues, por su mismo nombre lo dice, es la de mayor, es la mayor parte, pues, de toda la cavidad peritoneal. Esta se va a extender desde el diafragma y va a llegar, pues, hasta el piso pélvico, hasta esta zona de acá. Todo esto que está en este color rosado es bolsa peritoneal mayor. Esto que vemos acá, o el saco peritoneal, o la cavidad peritoneal mayor. Todo esto rosadito es es la bolsa peritoneal, es la cavidad peritoneal mayor. Entonces va desde el diafragma hasta la cavidad pélvica. Y viene pues está delimitada pues, ¿verdad? Por el peritoneo parietal por un lado y por el peritoneo visceral por otro lado. Ahora, la bolsa omental menor, o esta que vemos acá, o la bolsa omental, nada más, bolsa omental, ¿verdad? Vamos a ver que viene a ser una subdivisión, como ustedes lo ven, es mucho más reducida, ¿verdad? De la cavidad peritoneal. Y esta bolsa omental o cavidad peritoneal menor va a estar pues posterior al estómago, posterior al hígado. Esto que vemos acá es el estómago, esto es el hígado, está por detrás del estómago, por detrás del hígado. Y se comunica, tiene una comunicación entre la bolsa omental y
la bolsa peritoneal tiene una comunicación a través de una ventanita, un agujero. Se llama agujero epiploico, o también se le conoce con el nombre que es más común con ese nombre, el hiato de Winslow. Así se llama, hiato de Winslow. Entonces esa zona, pues ese agujero es la comunicación entre la cavidad peritoneal o la bolsa peritoneal y la cavidad omental o la bolsa omental. Entonces el otro nombre con el que se conoce también es el orificio omental, también así se le llama, orificio omental. A mí me gusta más hiato de Winslow. En anatomía, si ustedes se fijan, casi siempre se utilizan más los nombres propios: trompa de Eustaquio, trompa de Falopio, hiato, en este caso hiato de Winslow, ¿cómo se llama? Conducto de Santorini, conducto se me fue el otro nombre. También la ampolla de Vater, esfínter de Oddi. O sea, nos gusta más utilizar los nombres propios. El colédoco, por ejemplo, el triángulo de Scarpa, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo de Hesselbach también. Entonces son nombres propios, es mejor utilizarlo. Entonces en este caso yo prefiero que utilicen hiato de Winslow, pero también pues pueden utilizar orificio mental o también el foramen epiploico, y es como se llama, es válido. El otro nombre con que pueden encontrar la bolsa omental o la cavidad peritoneal menor es también con el nombre de la transcavidad de los epiplones. Ya creo que ya les había dicho eso. Entonces, si queremos ver el hiato de Winslow, anatómicamente lo vamos a ver en esta zona, cerca del pedículo hepático. Ya vamos a hablar sobre eso. Es el pedículo hepático. En esa zona encontramos el hiato de Winslow. ¿Para qué nos sirve esto? Estábamos hablando de que en esa zona pudieran haber situaciones necesarias de ir a examinar en un paciente que sospechamos algo maligno. El cirujano, por esa zona, identificando el pedículo hepático, puede tener acceso por ese agujero, que es un agujero anatómico, puede tener acceso hacia la transcavidad de los epiplones, o es decir, a la zona de la bolsa omental o de la cavidad peritoneal menor. Entonces, en un corte, es un corte transversal, estamos viendo que aquí tenemos el estómago, aquí tenemos el hígado, esta es la parte posterior del cuerpo del cliente, esta es la parte anterior del paciente. Entonces vamos a identificar que si este es el hígado, en este corte estamos viendo el pedículo hepático, y aquí vamos a ver que encontramos la arteria hepática, la vía biliar y por supuesto la vena porta. Este es el pedículo hepático. Entonces vamos a ver que todo esto que está acá, este es el peritoneo, este es el peritoneo, ¿verdad? Todo esto es peritoneo parietal, peritoneo visceral. Entonces esta es la cavidad o la bolsa peritoneal, porque es donde están las tripas, donde están las vísceras. Pero vamos a ver que hay uno más pequeño, y es este es el que está por detrás del estómago, por detrás del hígado. Aquí tenemos el orificio omental, aquí tenemos el foramen o el orificio o la ventana de Winslow, está acá. Entonces hay que identificar que hay estructuras que bordean a este foramen de Winslow. Entonces aquí está el nombre: saco peritoneal, bolsa omental. Entonces vamos a ver pues que alrededor del orificio omental o del hiato de Winslow vamos a ver estructuras que van a estar cubiertas de peritoneo, y vamos a ver que en la parte anterior, preguntas de examen, en la parte anterior encontramos el ilio hepático. Perdón, el ilio no. El ilio es la zona donde entran las estructuras.
Aquí encontramos el pedículo hepático, arteria hepática propia, vía biliar y vena porta. O sea, encontramos el pedículo hepático. Parte anterior, preguntas de examen. Parte anterior, pedículo hepático. Parte posterior, encontramos la vena cava inferior. Aquí encontramos la vena cava. Vena cava inferior. En la parte superior, esa no la vamos a ver aquí, pero vamos a encontrar el lóbulo caudado. Lóbulo caudado del hígado. Y en la parte inferior, por abajo, vamos a encontrar la primera porción del duodeno. ¿Quiénes delimitan el hiato de Winslow? Parte anterior, pedículo hepático. Parte posterior, vena cava inferior. Parte inferior, primera porción del duodeno. Parte superior, lóbulo caudado del hígado. Si la fallan es por lento, cipote. Sigamos. Hablábamos de que la acumulación pues de líquido, ¿verdad? Al interior pues del peritoneo, ¿verdad? Entre las capas del peritoneo es lo que se conoce como ascitis o líquido el ascitis, y este pues es líquido ascítico que encontramos en la cavidad peritoneal. Normalmente es así, en una ascitis pues encontramos esto. Entonces vamos a ver pues que ya decíamos que este líquido peritoneal pues sirve para lubricar o permite el movimiento pues de todas las vísceras que están suspendidas en la cavidad abdominal. Ellas pues mantienen una cantidad específica de líquido ascítico dentro de la cavidad peritoneal y su aumento pues se llama ascitis. Entonces el espacio peritoneal es un espacio amplio, todo el abdomen pues. Entonces eso esa superficie amplia puede también facilitar pues la diseminación de enfermedades o de metástasis, por ejemplo. Y además pues esa amplia zona pues que está cubierta por peritoneo es la que nos ayuda pues también a utilizarlo pues para administrar algunos tipos de tratamiento pues y realizar pues algunas técnicas como la diálisis peritoneal o la derivación de un ventrículo peritoneal. Esto de derivación ventrículo peritoneal son tal vez de algunos niños que ya han visto ustedes que nacen con un problema que se llama hidrocefalia, que tienen una hiperproducción de líquido líquido cefalorraquídeo, y entonces se les coloca una válvula que va en uno de los ventrículos, en el tercer ventrículo, y entre la piel pues se le coloca, ¿verdad? Y desemboca directamente en el peritoneo, en esa zona de la cavidad peritoneal, y esa hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, el peritoneo lo absorbe y lo desecha o lo convierte en plasma o lo que yo no sé. Pero el caso es que también se utiliza en ese caso. Si conocen un niño que nació con la cabeza grandota, le hicieron un procedimiento porque producían demasiado líquido líquido cefalorraquídeo, les colocan una válvula y tienen un catéter que va bajo la piel directamente y termina en el peritoneo. Eso lo hacen cuando están pequeños los niños. Entonces vamos a ver qué patologías como la cirrosis hepática, algunos problemas de cáncer, problemas malignos pueden producir pues el aumento del líquido ascítico y provocar pues una ascitis. Otra situación pues que puede abombar, que puede hacer grande, poner globoso el abdomen, pues es una perforación intestinal que pues hace que se acumulen líquidos, heces o lo que sea, pues verdad, que están como contenido intestinal y se ubica pues en la cavidad peritoneal. Una inflamación del peritoneo, ya por cualquiera de las causas que sean, se conoce como peritonitis, y si no se trata a tiempo fácilmente puede matar a un paciente. Es una de las causas de muerte en pacientes donde ha habido una diálisis peritoneal traumática, diálisis peritoneal fallida. Los pacientes terminan muriendo por una peritonitis, una infección en el peritoneo muy difícil de tratar, 3 antibióticos y el paciente pues termina muriendo si nos descuidamos. Hablemos de los pliegues peritoneales. Hemos estado hablando del
del peritoneo, pero ahora hablaríamos de los pliegues peritoneales. Estos pliegues peritoneales vienen a ser engrosamientos o modificaciones del peritoneo con funciones especiales. Estos son ligamentos, omentos y mesenterios. O sea, no es otra estructura diferente, o sea, siempre es peritoneo. La diferencia está que hay una modificación en su estructura y después de ser solamente una cubierta que está pegada a la pared o una cubierta que envuelve a las vísceras, tiene zonas donde se puede engrosar todo esto y conformarnos pues lo que se conoce como ligamento, omento o mesenterio. Mesenterio, ¿verdad? Como propiamente dicho, ¿verdad? Que viene a ser el que envuelve, fija a las estructuras a la pared posterior, que es el mesenterio propiamente dicho, el que conocemos que envuelve al intestino delgado. Vamos a tener también el mesocolon transverso, es otro tipo de mesenterio, el mesocolon sigmoide, que es el que fija al colon sigmoide, y también el mesoapéndice. Esos son ejemplos de mesenterio. Luego tenemos los omentos, o también llamados en otra literatura como epiplones. Fíjense que en la literatura, yo soy fiel a la literatura que voy utilizando, pero en esta literatura utiliza mucho, por ejemplo, cuando nos da el nombre de transcavidad de los epiplones. Pero nos pudiéramos confundir en que epiplón es una cosa y omento es lo otro. Es lo mismo. Epiplón y omento es lo mismo. Entonces, pero como el nombre más común de la zona que está por detrás del estómago, del hígado, se llama que es la cavidad peritoneal menor, ya estudiada dentro del marco de epiplones, se le conoce como la transcavidad de los epiplones por otras literaturas. Si aquí vamos a utilizar omentos, pues tendríamos que poner el nombre de transcavidad de los omentos, pero no lo usa. Entonces yo lo que quiero que quede claro es que el nombre de esa zona posterior al abdomen, posterior al estómago, posterior al hígado, por detrás del epiplón menor, que ya lo vamos a ver, se llama transcavidad de los epiplones. Y lo hago mucho énfasis porque en cirugía así se utiliza. No se utiliza cavidad peritoneal menor o bolsa omental como se los acabo de enseñar. Pero yo, como estoy enseñando anatomía, no soy docente de cirugía, por eso es que lo utilizo así. Cuando ustedes lleguen a cirugía se van a dar cuenta que el cirujano que les dé la clase de vísceras abdominales, de cirugía abdominal, les va a hablar de transcavidad de los epiplones. Y ahí se acuerdan de mí. Oyen, por favor. Pero bueno, lo que quiero que sepan es que tenemos un aumento que puede ser un aumento mayor o un aumento menor. Pero también es lo mismo decir epiplón mayor, epiplón menor. Epiplón mayor va, bueno, ya lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Y luego tenemos los ligamentos peritoneales, que ya sabemos que un ligamento sirve para fijar. Entonces vamos a ver que hay ligamentos como el ligamento hepatogástrico, hígado y estómago. Ligamento hepatoduodenal, hígado y duodeno. Ligamento gastrofrénico, estómago y diafragma. Gastroesplénico, estómago y vaso. Espleno renal, vaso y riñón. Y gastrocólico, estómago y colon. Esos son los ligamentos que corresponden a los pliegues peritoneales. Se los he nombrado uno por uno. Tomen nota porque se los voy a preguntar. Ligamento hepatogástrico, hepatoduodenal, gastrofrénico, gastroesplénico, esplenorenal, gastrocólico. Omentos, epiplón mayor, epiplón menor. Mesenterio, mesenterio propiamente dicho, mesocolon transverso, mesosigmoide y mesoapéndice. En la cara interna de la pared, pues anterolateral de todo ¿cómo se llama? De todo
se me fue, de todo la cavidad abdominal, ¿verdad? En la cara interna, vamos a ver pues que esa está cubierta por peritoneo parietal. Eso ya lo sabemos, o sea, la pared está cubierta por peritoneo parietal, y nos vamos a fijar en esta zona de la cavidad peritoneal. Perdón, hablábamos de que me equivoqué, tuve que hacer una pausa porque me equivoqué de diapositiva, me adelanté y ya me sentí perdido porque no venía eso, estaba viendo los pliegues y estábamos hablando de ligamentos. Entonces, quiero aclarar algo. O sea, cuando hablamos del peritoneo, hemos visto los 6 ligamentos que acabamos de describir. Pero también hay unos ligamentos que vienen a formar parte del peritoneo, pero que inicialmente no eran parte del peritoneo. Eran estructuras que servían como, que se modificaron en el nacimiento, o eran estructuras con una función específica en el desarrollo embrionario. Y para este caso, para no darle tanta vuelta, pues vamos a ver, por ejemplo, el ligamento falciforme, que nos ayuda a la subdivisión del hígado en sus 2 lóbulos, derecho e izquierdo, y también el ligamento redondo. El ligamento redondo es la vena umbilical obliterada. Obliterada es que se tapó, que se cerró, se convirtió en un ligamento. A través de esta vena umbilical es que nosotros en el vientre materno pues nos alimentábamos a través de esa vena umbilical. Si se recuerdan, no nos vamos a meter ahorita a ¿cómo se llama? A más vamos a llegar hacia atrás, ¿verdad? No, a histología. Lo que quiero que recordemos es que por ahí nos alimentábamos. Esa era la conexión con nuestra madre, ¿verdad? O sea, la conexión con la placenta era a través de esta vena umbilical. En el nacimiento, pues esto comienza a cerrarse. Eso es lo que le cortan al niño, ¿verdad? Que es el cordón umbilical. Externamente es el cordón umbilical, internamente es la vena umbilical, que es un manojo, es una trenza de estructuras. Pero a medida uno pues nace, o sea, ya en los primeros días de nacimiento, esto comienza a obliterarse, ya no tiene ninguna función. Entonces, al obliterarse, degenera en un ligamento. Es el ligamento redondo, que además ayuda a conformar el ligamento falciforme. Entonces, estos ligamentos vienen a formar parte también del peritoneo. Eso es lo que quiero que quede claro. Además, hay otro ligamento que viene de una modificación del pliegue umbilical, que es el umbilical medio, que ese venía a ser pues parte de una estructura que se llamaba uraco. El uraco era parte de las estructuras embriológicas que ayudaban al desarrollo de las vísceras abdominales. Pero no quiero entrar en mayor detalle. Pero sí quiero que identifiquemos que existen 3 ligamentos extra que son ligamentos peritoneales, pero que no nacieron como ligamentos peritoneales, pero ya en nosotros ya son ligamentos peritoneales. El ligamento falciforme, el ligamento redondo y el ligamento umbilical medio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver pues que tenemos también, esto es lo que estábamos hablando, en la cara interna de la pared anterolateral, encontramos una zona, pues, o es la zona que está cubierta por peritoneo, y vamos a ver que se presentan diferentes pliegues peritoneales, que vienen a ser, en total, vienen a ser 5 pliegues. También forma parte de los pliegues, pero son pliegues exclusivamente parietales. Ojo con esto. Son pliegues exclusivamente parietales. ¿Ok? Entonces vamos a ver el pliegue umbilical medio. Ojo, son pliegues, no ligamentos. El pliegue, ¿verdad? Umbilical medio que cubre al ligamento umbilical medio. Este sí es un ligamento peritoneal. Los pliegues umbilicales mediales,
que cubren los ligamentos umbilicales mediales, y los pliegues umbilicales laterales, que cubren los vasos epigástricos inferiores. Estos vasos epigástricos inferiores son los vasos que nos delimitan al triángulo de Hesselbach. Ojalá se acuerden. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son los pliegues de peritoneo exclusivamente parietal? Umbilical medio, umbilicales mediales y umbilicales laterales. Este es único y estos son pares, ¿ok? Único y pares. En total son 5. Y son estos que estamos viendo acá: ligamento redondo, ligamento umbilical medial, el uraco, ligamento umbilical mediano y ligamento umbilical lateral. Aquí es donde vemos los pliegues de los que acabamos de hablar. Sigamos. Hablemos del aumento o los epiplones, como decíamos. Vamos a ver pues que hay dos. Hay un epiplón mayor o también aumento mayor, que es este delantal. Este delantal que vemos nosotros aquí es el aumento mayor. Este viene, vea, este pliegue peritoneal pues tiene esta forma de delantal, y este viene desde la curvatura mayor del estómago hasta, viene de la curvatura mayor del estómago y también desde la primera porción del duodeno. Este va a colgar así, literalmente cuelga, ¿verdad?, sobre el colon transverso, y también pues cubre las asas intestinales, tanto del yeyuno y el ilion. Este aumento mayor es el que tiene la capacidad de reaccionar ante injurias, ante procesos infecciosos al interior de la cavidad abdominal. Este es el que puede desarrollar un plastrón apendicular. Entonces, en la parte pues posterior, o sea, esta es la parte anterior, por detrás comienza a ascender, ¿verdad? Y se va a relacionar con el peritoneo que encontramos en la parte superior del colon transverso, es decir, cae y sube, nace en la curvatura mayor y primera porción del duodeno. Es la parte anterior. La parte posterior, es decir, como que cae hasta acá y vuelve a subir por detrás y se relaciona con el mesocolon transverso, ¿verdad? Con el peritoneo, ¿verdad?, de la parte superior del colon transverso y parte del mesocolon transverso, que ya lo vamos a ver. Entonces eso le ayuda pues a mantenerlo separado. Y llega pues a la parte posterior pues del abdomen. Habitualmente este aumento mayor es es un, no quiero avanzarme aquí, quiero quedarme en esto. Se origina curvatura, aquí solo dice estómago. Origina curvatura mayor del estómago y primera porción del duodeno. Se inserta en el colon transverso. Ojo con eso. Ahora, es una membrana, ¿verdad? Tiene mucha grasa, tiene acúmulos de grasa. En algunas personas puede ser considerable. La gordura de algunos de nosotros, ¿verdad? La gordura, la panza, la tripa, el tripón, como se dice, es parte de este aumento mayor, de este epiplón mayor, es el que nos hace tener un abdomen globoso, o sea, un abdomen inflamado. Los gorditos, pues, es gracias a esta grasa que se aumenta. No es la grasa de la fascia de Camper o de la fascia de Scarpa. Aquí es donde tenemos la base de que eso de que sudar, eso de que hacer, ¿cómo se llama?, ejercicio, bastante ejercicio, nos va a tonificar la pared abdominal y así vamos a disminuir la grasa abdominal. Es mentira, porque la grasa que nos hace vernos gordos es esta grasa que se acumula en el aumento mayor, y esta grasa solo va a disminuir cuando hagamos quemar esa grasa, y esa grasa difícilmente la vamos a hacer quemar con ejercicio.
podemos tonificar el abdomen, pero si no modificamos nuestro hábito alimenticio no vamos a disminuir la barriga. Entonces la barriga se disminuye pues haciendo que esta grasa sea consumida, y la vamos a consumir pues con las bajas ingestas de grasa, y al aumentar el ejercicio se va a consumir grasa del cuerpo y va a ir disminuyendo poco a poco. Pero que los ejercicios abdominales sin modificar la alimentación va a lograr disminuir eso, es mentira. Eso hay que tenerlo claro. Por eso van a ver ustedes a gente que hace mucho ejercicio, pero siempre tiene la gran barriga, pero es porque no disminuye esta capa de grasa. La capa de fascia de Camper y fascia de Scarpa que están por abajo de la piel es una fascia de protección, es una grasa necesaria. Esa no aumenta, la que aumenta es esta, ¿verdad? Entonces esa zona es la que tenemos que disminuir. Ahora vamos a ver pues que esa es la grasa, o ese es el volumen pues considerable que tenemos. Además pues de este doble delantal, ¿verdad?, de peritoneo, vamos a ver que entre esas doble capa es donde discurren las arterias, las venas, los vasos gastroduodenales, tanto derechos e izquierdos, y todo lo que va pues justamente por debajo de la curvatura mayor del abdomen. A este es el que se le conoce, lo que les explicaba, que tiene la capacidad de defensa. A ese es al que se le conoce como también el centinela, o se le conoce como el vigilante del abdomen, así se le llama, porque él pues tiene la capacidad de reaccionar ante diferentes injurias, inflamaciones, procesos infecciosos, ¿verdad? Y pudieran también provocar, o sea, cuando se activa, cuando reacciona, puede poner en pausa, ¿verdad?, al peristaltismo, dándonos una situación que se llama ilio paralítico. Es un peristaltismo detenido, ¿verdad?, a nivel intestinal, y es el que al englomar una estructura pues hace un plastrón. En el caso que les expliqué, plastrón apendicular. Ojo, en los niños es difícil que se dé un plastrón apendicular porque esta delantal no está tan desarrollado. Él se desarrolla con la edad. En la edad del adolescente es más que todo donde ya se comienza a desarrollar. En los niños tenemos un epiplón o un aumento mayor, pues poco, escaso o muy poco, así sería. Entonces ese es el epiplón mayor o aumento mayor. Luego tenemos el epiplón menor, que es este. El epiplón mayor está de la curvatura mayor y la primera porción del duodeno hacia abajo y se inserta en el colon transverso. El epiplón menor lo vamos a ver por abajo del hígado y en la zona de la curvatura menor del estómago. Ahí es donde encontramos el epiplón menor. Este se extiende desde la curvatura menor del estómago y la primera porción también del duodeno. La primera porción del duodeno y la curvatura mayor, epiplón mayor. La primera porción del duodeno y la curvatura menor, epiplón menor. ¿Ok? Entonces, y se inserta en la cara inferior del hígado. Igual, es una envoltura, es una membrana muy fina, continua, ¿verdad? Y va a tener pues envoltura de la superficie pues anterior y también pues posterior del estómago, de la primera porción del duodeno. Este ligamento también se divide, se engrosa y nos genera los ligamentos de los que ya hablamos, de los primeros 6 que hablamos. El ligamento hepatoduodenal, ¿verdad?, este que vemos acá, del hígado al duodeno, y el ligamento hepatogástrico, este que vemos acá. Estos ligamentos, estos son los engrosamientos: ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal. Además, pues, ¿qué me quedó aquí? Bueno, sobre este ligamento
si este ligamento o este epiplón nos delimita, ¿verdad? O nos ayuda en la delimitación del orificio omental o el foramen de Winslow, ¿verdad? El agujero de Winslow. En este epiplón es que encontramos el agujero de Winslow. Entonces vamos a ver pues que ya hablamos cuáles sean los límites. Anterior la porta hepatis, el otro nombre también del pedículo hepático, ¿verdad? La porta hepatis. Posteriormente la vena cava inferior, superiormente el lóbulo caudado del hígado, e inferiormente la primera porción pues del duodeno. Además pues vamos a ver pues que hay en esta zona también encontramos vasos gástricos, ¿verdad? Tanto derecho e izquierdo. Espero que se recuerden cuál es el nombre de los vasos gástricos, ¿verdad? De dónde viene el izquierdo y de dónde viene el derecho. Ojalá se acuerden de eso, lo acabamos de ver. Y esas discurren entre las hojas del omento menor. Entonces, atrás de este epiplón menor es donde encontramos lo que les decía, la transcavidad de los epiplones. Por eso el nombre, por eso no lo quise utilizar allá cuando estábamos describiendo las cavidades, la cavidad peritoneal y la bolsa omental. No lo quise utilizar ahí porque para reconocerle el nombre de transcavidad de los epiplones teníamos que saber dónde estaba el epiplón menor. ¿Ok? Sigamos. Y veamos en los mesenterios. Los mesenterios pues unen las vísceras a la pared posterior del abdomen. Estos mesenterios permiten cierta movilidad. Ojo, es otro pliegue del peritoneo. Permiten cierta movilidad y proporcionan un conducto para que los vasos, nervios y linfáticos lleguen a las vísceras. O sea que vienen a ser como una tela donde las estructuras, donde discurren, por ejemplo, las ramas de la arteria aorta abdominal, las venas que ayudan a hacer el drenaje de las vísceras que conforman la mesentérica superior, la mesentérica inferior, la esplénica, la gástrica, que vienen a conformar la unión tanto de la mesentérica superior y la esplénica que recoge venas de las venas gástricas y de la mesentérica inferior. Al unirse pues nos conforman la vena porta. Entonces esas estructuras venosas discurren sobre los mesenterios, igual las ramas de la arteria aorta, exclusivamente las ramas anteriores, el tronco celíaco, la mesentérica, arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces vamos a ver pues que los mesenterios que encontramos son el mesenterio propiamente dicho, o solo ponerle mesenterio. Ese es el que se relaciona con las porciones del intestino delgado, yeyuno e ilion. Yeyuno e ilion. Luego tenemos el mesocolon transverso, que ese se relaciona, que es el que vemos acá. El mesocolon transverso se relaciona con el colon transverso, y el mesocolon sigmoide, que se relaciona con el colon sigmoide, que vemos acá. Y se nos quedaba uno por aquí, que es el mesoapéndice, también es parte. Entonces, mesocolon sigmoide, mesocolon transverso, mesenterio propiamente dicho y mesoapéndice. Y lo que les decía, la transcavidad de los epiplones. O sea, ¿por qué tenía el nombre? Porque está por detrás del epiplón menor y atrás del estómago. Aquí tenemos el estómago, esto que tenemos acá es el estómago, aquí tenemos el vaso, en esta zona no está ubicado el hígado, en esta zona de acá, ¿verdad? Aquí tenemos la aorta. Entonces esta zona es la transcavidad de los epiplones. Lo mismo decir la cavidad omental menor, la bolsa omental o la cavidad peritoneal menor, es lo mismo. Pero si no queremos enchivolar los hipotes, mejor decimos transcavidad de los epiplones y nos quedamos bien. Ok, en esta ahorita pues viene lo que les decía,
la histología del peritoneo, donde hablamos del estroma, el mesotelio, el intersticio, los componentes, ¿verdad?, de este mesenterio, donde hablamos cómo es que son las células, ¿verdad?, que encontramos en esta zona, donde se habla de los capilares que encontramos aquí, como las acuaporinas, los poros pequeños, los poros grandes, los linfáticos, pero no vamos a entrar en eso porque eso lo vamos a ver en las clases que ustedes dieron, ¿verdad? Cómo actúa esa membrana, ¿verdad? Cómo actúa el peritoneo para hacer el intercambio de solutos, ¿verdad?, de tóxicos y sustancias necesarias, ¿verdad?, para el cuerpo, cómo actúa o cómo funciona la diálisis peritoneal. Era para eso utilizamos esta diapositiva, pero tampoco vamos a entrar en mayores cosas. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya tenemos un buen rato de estar en la clase. Quiero ver cómo voy. Me fue la onda. Tenemos 1:15. Entonces nos vamos a quedar pues hasta aquí con la clase con esta parte, la primera parte, donde hemos hablado del peritoneo. Ahora comenzamos a hablar de las vísceras abdominales. Con eso vamos en el siguiente video vamos a iniciar las vísceras abdominales. Como les decía, es una clase bastante larga, son casi 150 diapositivas, pero hay algunas que son de micro, y como les dije, todo lo que es de fondo amarillo no entra en la parte macro. Le puede servir para reforzar micro, eso sí, no lo voy a negar. Así que bueno, nos quedamos hasta aquí, chicos. Estudien muy bien para estas clases. Lo que les prometía, lo que logre subir hasta el jueves a la medianoche, es lo que va a entrar en el parcial de macroanatomía del próximo, parcial teórico de macroanatomía del próximo miércoles 21. Sí, miércoles 21. Ok, nos quedamos hasta aquí. Estudien por favor y nos vemos en el siguiente video. Ok.